Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el trabajo y las ideas del doctor Mario Kamelman, una figura bastante particular porque une cosas que normalmente no vemos juntas: medicina, tecnología, defensa y análisis de sistemas complejos. Tenemos varios de sus trabajos acá. Hay propuestas sobre consultoría sanitaria con tecnología, investigaciones de neurociencias aplicadas a defensa y también análisis sobre la pandemia reciente. La idea es entender un poco sus ejes, dónde pone el foco, ¿no? Y cómo arma esa mirada que cruza tantas disciplinas. Sobre todo en ese cruce entre salud, tecnología y, bueno, cómo funcionan los sistemas. Bueno, a ver, empecemos a desglosar esto. ¿Quién es el doctor Kamelman? Sus credenciales básicas. Bueno, según las fuentes es médico neuroendocrinólogo y también médico especialista en administración de salud. Ya esa combinación, digamos, te da una pauta, una mirada que va de lo micro, lo biológico, a lo macro, la gestión. Y no se queda solo ahí, ¿verdad? Su actividad va más allá. No, para nada. Las fuentes mencionan roles en la Universidad de la Defensa, fue director del proyecto de investigación en neurociencias y defensa, esto en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, también profesor e investigador principal, y figura como coautor en varios trabajos, como un análisis de la COVID-19. O sea, se nota que busca integrar, trabajar con otros. Entendido. Vayamos entonces a una de sus propuestas más concretas. Esta idea de innovar en consultoría sanitaria. Hay un trabajo donde describe un sistema para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, las SNT. Las típicas, ¿no? Hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2. Exacto. Enfermedad coronaria, hasta depresión menciona. Y el punto de partida es fuerte, ¿eh? Según indican, estas ESNT causan más del 70% de las muertes evitables en Occidente. Y ojo, no son problemas aislados. Se remarca que están interconectadas, muchas veces ligadas a la resistencia a la insulina o incluso a la flora intestinal. Un panorama complicado. ¿Y qué propone él para abordarlo? ¿Cuál es la idea central? Propone un sistema, bastante ambicioso la verdad, centrado totalmente en el paciente. Lo llama Patient-Centric Hub. La clave es usar tecnología que ya tenemos o que está llegando. Wearables. Los relojes inteligentes, sensores. Eso mismo. Sensores continuos de glucosa, por ejemplo, y apps en el celular. Todo para recoger datos de la persona. Bueno, en tiempo real. Signos vitales, actividad física, sueño, si se toma la medicación. Suena a muchísima información. ¿Y qué se hace con todo eso? Ahí entra la inteligencia artificial. La IA no solo recolecta, sino que analiza. Busca patrones, desviaciones de las guías clínicas. Podría generar alertas automáticas, por ejemplo, glucosa elevada o si los patrones de sueño cambian mucho. Y va más allá con el machine learning, tratando de predecir riesgos. O sea, anticipar problemas. Claro, si detecta, por decir algo, baja adherencia al ejercicio y picos de estrés medidos por el wearable, quizás podría anticipar una descompensación. Es como un copiloto de la salud. Interesante. ¿Y cómo se conecta esto con la atención médica real? Bueno, se integraría con telesalud para consultas virtuales. La IA podría incluso hacer un primer filtro, responder preguntas básicas con chatbots personalizados. Y si detecta algo que necesita un médico, derivar automáticamente. Se habla también de un centro único de derivaciones. ¿Qué rol juega? Sería como el cerebro administrativo del sistema, digamos, también apoyado por IA. Su trabajo es gestionar a quién derivar al paciente y cuándo, de forma eficiente. Si los datos indican hipertensión descontrolada, bueno, va a cardiología. Si hay síntomas de depresión asociados a otros factores, quizás a salud mental. La idea es optimizar los recursos, ¿no? Y que la información fluya integrándose con las historias clínicas electrónicas, usando estándares como FHIR para que todo abra el mismo idioma. Acá es donde se pone realmente interesante. Usar IA no solo para seguir al paciente, sino para optimizar todo el flujo del sistema. Predecir, derivar eficientemente. Se nota que se inspira en tecnología que ya existe. IA embebida, plataformas en la nube. Sí, y lo destacable es el enfoque sistémico. No es solo dar un relojito inteligente, es diseñar todo un ecosistema alrededor. El plan que describen tiene fases. Un piloto, el desarrollo técnico, el escalado, requiere equipos multidisciplinarios, presupuesto. Incluso mencionan la posibilidad de subvencionar dispositivos para que sea más equitativo. Y claro, alianzas estratégicas. Pero la tecnología nunca es la solución mágica.
¿Qué desafíos identifica este modelo? Las fuentes son claras en eso. Primero, equidad y acceso. ¿Va a poder todo el mundo tener estos wearables? ¿Y la conexión? ¿Cómo evitamos agrandar la brecha digital? Es un punto clave. Cierto. ¿Qué más? Segundo, privacidad y ética. Estamos hablando de datos de salud muy sensibles. Se necesita cumplir normativas muy estrictas, ser transparentes con los algoritmos de IA, evitar sesgos y tercero, la sostenibilidad. ¿Quién paga esto a largo plazo? Se sugiere un modelo mixto, público-privado. La apuesta es que la inversión se recupera al reducir gastos futuros en complicaciones, hospitalizaciones. Tiene lógica. ¿Y cómo se mide si esto funciona? Más allá de que la gente esté mejor, claro. Proponen métricas bien concretas para ver si se contiene el gasto. Menos hospitalizaciones, menos urgencias por estas enfermedades, ahorro en medicamentos, usar mejor a los especialistas. Básicamente demostrar que prevenir y gestionar bien ahorra plata al sistema. Y en términos de salud directamente. También plantean KPIs, indicadores clave, con metas altas, Lograr que más del 80% de pacientes tengan su SNT controlada. Que el cumplimiento de los planes de prevención supere el 90%. Adherencia a tratamientos por encima del 85%. Incluso hablan de un retorno de la inversión de más de 2:1 en 2 años. Muy enfocado en resultados medibles. Definitivamente es una visión muy estructurada para las SNT, pero como decíamos, el Dr. Kamelman no se limita a la salud clínica. Hay un salto curioso a otro campo, su informe sobre neurociencias y guerra híbrida. ¿Cómo se conectan esos mundos? Parece que aplica la misma lógica de analizar sistemas complejos, pero al campo de los conflictos modernos. El informe arranca con el concepto de guerra híbrida, que popularizó Hoffman. Básicamente describe conflictos donde las líneas se borran. ¿A qué te refieres con que se borran? A que se mezclan tácticas militares convencionales con otras, irregulares. Desinformación, presión económica, ciberataques. Se usa la violencia de forma difusa y a veces no está claro quién combate y quién no. La OTAN, según el texto, habla de un enfoque integral para responder, reconociendo que no es solo militar. Entiendo. ¿Y las neurociencias? ¿Cómo entran ahí? Ahí está el punto interesante. El informe señala como técnicas del neuromarketing, que se usan para vender cosas o influir en elecciones, se aplican en estos conflictos. Para moldear percepciones, ganar apello, capturar voluntades, dice el texto. Y obtener recursos. Se habla de manipular emociones en esta era de la posverdad. O sea que un relato emocional bien dirigido puede pesar más que los hechos. Exacto. Sobre todo si se difunde masivamente por redes usando microtargeting. El cerebro, nuestras percepciones, nuestras emociones se vuelven otro campo de batalla. Suena fuerte. Lo es. Y el análisis de Kamelman se centra en las vulnerabilidades que explota esta neuroguerra híbrida, como la llama. Una es la asimetría en el acceso al conocimiento. Cita datos comparativos, la diferencia enorme de investigadores entre, por ejemplo, Latinoamérica y países como Finlandia o Estados Unidos. Sugiere una desventaja estratégica ahí. ¿Qué otras debilidades menciona? La facilidad para manipular la percepción y las creencias con estas herramientas. También apunta a diferencias culturales, cómo se valora la vida o la aversión al riesgo. Pone el ejemplo del terrorismo suicida, que desafía la lógica económica habitual. Sociedades con prejuicios, con sesgos, con poca empatía, serían más vulnerables a que las dividan. Y rescata esa idea de Napoleón. La moral es a lo material como 3:1. Sugiere que el objetivo de estas tácticas híbridas es sobre todo desgastar la moral del otro. El informe usa conceptos específicos para ilustrar esto, como rizoma, ¿no? Sí, menciona el concepto de rizoma de Deleuze y Guattari. Esa idea de una estructura sin centro que crece para todos lados como el césped. Para describir cómo algunas fuerzas, cita a las de defensa de Israel, operan de forma más flexible, descentralizada, rompiendo la jerarquía militar clásica. También habla de las Rules of Engagement, las ROEs. Las reglas para usar la fuerza. Exacto.
Señala la diferencia enorme entre ejércitos regulares con reglas estrictas y grupos insurgentes que pueden tener reglas más laxas y hasta usar las bajas propias mediáticamente para victimizarse. Lo potente acá es cómo se entrelazan psicología, tecnología y estrategia, ya no solo militar, también corporativa. La idea de neuroguerra híbrida sugiere que el blanco no es solo físico, es psico-neuroeconómico. Los intereses detrás pueden ser de empresas, no solo de países. La línea entre frente y retaguardia se desdibuja. El impacto de las acciones se maneja mediáticamente. Se usan técnicas avanzadas de guerra psicológica. Un panorama complejo y sí, bastante inquietante. Y esta forma de analizar sistemas, de buscar vulnerabilidades de fondo, parece aplicarla también en su trabajo sobre la pandemia de COVID-19, junto a otros colegas. Lo presentan como un análisis para buscar un nuevo paradigma, viendo la crisis no solo como amenaza, sino como oportunidad de crecimiento. Efectivamente, usan una lente multidisciplinaria para entender qué pasó. El argumento central es que la pandemia no creó las fallas, sino que las expuso, las que ya teníamos. Identifican vulnerabilidades en varias áreas, por ejemplo, sociales, desigualdad, racismo, pobreza. Citan datos de índices de vulnerabilidad en Argentina comparando con la región. ¿Qué otras áreas de fragilidad preexistente destacan? Sanitarias, sistemas de salud fragmentados, la falta inicial de testeos masivos y cómo las SNT, las crónicas que mencionamos antes, empeoraron los resultados. Ecológicas. Citan estudios que relacionan contaminación del aire con mayor mortalidad por COVID. Culturales. Desconfianza en la ciencia, en las instituciones, problemas de conducta ciudadana en algunos casos. E institucionales económicas. Mencionan ineficiencia estatal, mercados poco competitivos, dependencia de materias primas, baja inversión en conocimiento. De nuevo, comparando Argentina con otros países. Y también son críticos con la gestión de la crisis en sí. Sí, señalan problemas como la demora en los testeos masivos al principio, el dilema complejo entre cuarentenas estrictas versus testeo y rastreo, las limitaciones de los modelos matemáticos predictivos cuando se usaron sin datos fiables o sin contexto, y por supuesto la infodemia, esa avalancha de desinformación que complicó todo. Y para analizarlo, echan mano de conceptos teóricos variados. Así es. Mencionan, por ejemplo, sismogénesis de Bateson para pensar cómo las sociedades tienden a dividirse o a buscar equilibrio. Hablan de resiliencia individual y colectiva, traen conceptos de psicoinmunoneuroendocrina, PINE, para recordar cómo el estrés nos afecta, usan la idea de biopolítica de Foucault para analizar cómo se gestionó la salud de las poblaciones e incluso conectan con la guerra híbrida por el rol de la desinformación durante la pandemia. Entonces, si juntamos todo, ¿cuál dirías que es el mensaje central de este análisis de la pandemia? El mensaje clave es la urgencia de pensar de forma sistémica, multidisciplinaria. Sostienen que no puedes entender ni manejar una crisis como la del COVID mirando solo la salud, o solo la economía, o solo lo social. Está todo conectado. Salud, economía, sociedad, cultura, ecología, política. La pandemia fue como una piedra que cayó en un estanque y mostró todas las ondas, todas las estructuras preexistentes y sus debilidades. Al repasar estos distintos trabajos, sí que se empieza a ver un hilo conductor en el pensamiento del Dr. Kamelman, ¿no? Totalmente. Si uno da un paso atrás, surgen temas recurrentes. Primero, el enfoque sistémico. La idea de que para entender problemas complejos, sea una enfermedad crónica, un conflicto o una pandemia, hay que mirar el cuadro completo, las interconexiones, no las partes aisladas. Segundo, un análisis agudo de las vulnerabilidades. ¿Dónde están los puntos débiles? A nivel individual, social, institucional. Y la tecnología y la información son cruciales en su análisis, para bien y para mal. Sin duda. Reconoce el potencial enorme de la tecnología, IA, wearables, comunicación digital, para mejorar las cosas, como en el sistema de salud que propone, pero al mismo tiempo advierte siempre sobre su potencial para la manipulación, el control, la creación de nuevas vulnerabilidades. Lo vimos en la guerra híbrida y en la infodemia. Es una visión, con luces y sombras de la tecnología.
Y finalmente, la aplicación recurrente de las neurociencias, para entender por qué hacemos lo que hacemos, cómo tomamos decisiones, cómo nos afectan las emociones, cómo percibimos la realidad, ya sea al seguir un tratamiento, al reaccionar a noticias falsas o al enfrentar una crisis. Llama la atención esa capacidad de tender puentes, ¿no? De conectar la gestión clínica casi personalizada con la geopolítica, el análisis de crisis globales con la psicología humana y la tecnología. Es una visión muy integradora. Bueno, demos una última mirada a lo que exploramos sobre el Dr. Mario Kamelman. Vimos su propuesta para transformar la atención sanitaria con IA y wearables, enfocándose fuerte en prevenir enfermedades crónicas. Analizamos su perspectiva sobre neurociencias y manipulación cognitiva en los conflictos modernos, eso que llama guerra híbrida. Y vimos cómo aplica un enfoque sistémico para desentrañar las capas de una crisis global como la del COVID-19, exponiendo fragilidades estructurales. Creo que la lección más amplia, quizás, es la necesidad creciente de enfoques así, multidisciplinarios. Los grandes desafíos de hoy, salud, seguridad, crisis ambientales, sociales, raramente se resuelven desde una sola cajita, ¿no? Entender las interconexiones, como busca hacer Kalman, parece fundamental si queremos encontrar respuestas más robustas, más duraderas. Nos obliga a preguntarnos si estamos mirando los problemas con la amplitud necesaria. Y para cerrar, una reflexión que nos dejan estas fuentes, para que quede picando. Si consideramos el potencial de la IA y los wearables para monitorear e incluso influir en nuestra salud y comportamiento, ¿qué implicaciones éticas y sociales podrían tener estos sistemas de consultoría sanitaria a gran escala, más allá de la eficiencia o el ahorro que prometen? O por otro lado, si la neuroguerra híbrida usa técnicas de manipulación cognitiva, ¿cómo podemos, individualmente y como sociedad, fortalecer nuestra resiliencia cognitiva? Nuestra defensa mental, digamos, frente a la desinformación y la polarización en este mundo digital. Con esas preguntas abiertas, cerramos nuestro análisis profundo de hoy. Gracias por acompañarnos.